Daniel Lacalle, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme, Alberto. Estoy aquí encantado. La premisa de estas conversaciones, ya sabes que es poder hacerte todas esas preguntas que en el colegio no te haría por miedo a parecer idiota. Así que antes de empezar te pido perdón por si te pregunto alguna chorrada. Para nada. En tu nuevo libro, El nuevo orden económico mundial, que desde aquí le recomendamos a toda la audiencia, por supuesto, comienzas dedicándole los primeros capítulos a Estados Unidos y a la figura de Trump. Te quiero preguntar por la actualidad, que Sí. ha ocurrido uno de los sucesos, yo creo, más impactantes de la historia reciente del mundo, que ha sido la captura de Maduro por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué Venezuela es un punto tan estratégico para los Estados Unidos? Claro, el problema de la dictadura chavista es un problema para Estados Unidos de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque no es que digas, bueno, esto es un país ahí que tiene una dictadura y se dedica. La dictadura chavista ha dedicado todos los recursos petroleros y ha utilizado a PDVSA, la petrolera nacional, como un arma de difusión de la revolución bolivariana. Esa utilización de la renta petrolera para no solamente financiar con petróleo gratis a la dictadura cubana, sino también para financiar a todo tipo de grupos, partidos, muy fundamentado también en el Grupo de Puebla, que se dedica a blanquear a la dictadura cubana y a la dictadura venezolana en todo el mundo, y a unirse a una internacional antioccidental a la que se le ha unido el narcotráfico. A medida que el régimen estaba más aislado, las alianzas eran más peligrosas desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos, porque no solamente es países que tienen como objetivo la muerte de América, Irán, no solamente son adversarios desde el punto de vista geopolítico como Rusia y China, sino que también es la utilización de la connivencia con el narcotráfico para infectar Estados Unidos de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas. Entonces, para Estados Unidos, Venezuela es un problema multidimensional. No es solamente una cuestión de que hay una evidencia de que el régimen chavista y los socios de ese régimen de robo y expolio están destruyendo y robando la riqueza natural de Venezuela, sino además que tienen un objetivo exterior, de política exterior, de difundir, financiar y diseminar las ideas de ese socialismo del siglo XXI. Chávez y Castro en el año 99 llegan a un acuerdo en el que básicamente dicen tenemos una debilidad como economías, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que financiar por todo el mundo que nuestro modelo sea subvencionado y además que se imponga en otros países, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. Comentabas un poco del régimen cubano también, ha sido uno de los mayores socios de Venezuela desde hace muchísimo tiempo. ¿En qué posición deja Cuba la captura de Maduro por parte de los Estados Unidos? En el pico, en el cenit de la cooperación ideológico-comercial entre Cuba y Venezuela, Venezuela le regalaba a Cuba alrededor de 150.000 barriles al día de petróleo. Y tú dirás, oye, pues eso es bueno para los cubanos. ¿Qué hacía la dictadura cubana con ese petróleo? Lo revendía para lucrarse ellos. Tenemos que recordar que poca gente se ha hecho más rica con el expolio de Venezuela que Maduro, todos estos señores que han acumulado miles de millones en propiedades, aviones, etcétera, que ahora se les ha congelado. Entonces, la dictadura cubana depende al 100% de la entrega por parte de la dictadura venezolana de petróleo gratuito. Ahora, México, el gobierno de México, está también enviando petróleo gratuito ¿Al régimen cubano? al régimen cubano. Sí, sí, sí. Okay.
Es una cosa increíble porque Pemex, la petrolera mexicana, la petrolera mexicana Pemex tiene un gravísimo problema financiero y además tiene unas enormes deudas con sus suministradores. Y está regalando petróleo por una cuestión puramente ideológica, que es la de sostener la dictadura cubana. ¿Qué es lo que le daba Cuba a Venezuela a cambio? Espías, los famosos asesinos que tiene, que se llaman las avispas negras, un montón de la infraestructura de, entre comillas, inteligencia o represión que se ha montado en Venezuela, que es una estrategia de tener un esquema de represión de la sociedad triple, ¿no? Por un lado es el ejército y la policía chavista, por el otro está estos grupos que son completa y absolutamente pues ilegales, ¿no? Que se llaman los colectivos, que están financiados por el chavismo, y por otro lado está la Guardia Revolucionaria iraní y las avispas negras cubanas. Que yo creo que un poco a raíz de todo el movimiento que está habiendo actualmente se han afianzado, sobre todo aquí en Occidente, muchos discursos pues populistas que hablan de que parece que ahora les van a quitar el petróleo a los venezolanos de sus manos y van a pasar en manos de los estadounidenses. ¿Crees que es bueno para la propia población venezolana que las reservas de petróleo venezolanas pasen a estar en manos de empresas estadounidenses? Lo primero es que eso no va a ocurrir. Ok. Lo importante que tenemos que entender es que los ciudadanos de Venezuela han sido los principales damnificados, las principales víctimas del expolio de PDVSA. Es decir, lo que está ocurriendo ahora es exactamente el expolio de los recursos naturales. Cuba no paga por el petróleo, China se lo lleva gratis porque ha dado unos préstamos que desaparecieron por ahí y está intentando cobrárselo en petróleo. Rusia creó una petrolera en el año 2020 fuera de la nada para llevarse una concesión de 1,8 millones de barriles de reservas. Irán está recibiendo petróleo a cambio. Es que esto es alucinante. Está recibiendo gasolina Venezuela de Irán, ¿de acuerdo? Porque en Venezuela, uno de los países petroleros más importantes del mundo, no hay gasolina. ¿Entiendes? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Mira, yo entiendo que a la gente le cuesta entenderlo, pero a lo mejor si les digo, muchos os acordaréis de las dictaduras nigerianas, ¿no? Nigeria es un país con un enorme nivel de producción de petróleo, una enorme riqueza petrolera, que es un país muy pobre, y la maldición del dictador nigeriano era estos señores que llegaban, empezaban a expoliar. No expoliar en el sentido de la corrupción que nosotros conocemos en España o en Europa, esas peanuts. Sí. Estamos hablando de gente que se lleva miles de millones de dólares, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo primero que pasa es que entran en PDVSA y despiden a 18.000 personas, que eran los ingenieros, las personas. PDVSA, la petrolera venezolana, una de las petroleras más eficientes del mundo, con una gente estupenda, y los despidieron a todos para meter a toda una cantidad de contrataciones políticas y convertirlo literalmente pues en un cajero automático del chavismo. La inversión desplomada. La inversión, por supuesto, en equipamiento, etcétera, etcétera, completamente hundida. La producción pasa de 3,5 millones de barriles al día a 1 millón, y sacan 1 millón fundamentalmente porque los chinos y los rusos que han acaparado esas reservas están haciendo su propia explotación, etcétera, etcétera. Pero de todo eso, el ciudadano venezolano no ve nada, nada. Tú vas a un país de Oriente Medio productor de petróleo y los ciudadanos pagan muy poco por la gasolina, muy poco por el gas, etcétera, etcétera. Y tienen toda una serie de cosas y de servicios que vienen... Sí, de beneficios. Beneficios financiados por la renta petrolera. En el caso de Venezuela, eso está expoliado. Por lo tanto, es una broma que se diga que si entran las empresas extranjeras de Estados Unidos, van a quedarse con el petróleo de Venezuela. Los que se están quedando con el petróleo de Venezuela son
Rusia, China, Irán y Cuba. Si entran las empresas extranjeras, las empresas estadounidenses funcionan con concesiones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a instaurar un sistema como el que había antes de regalías en el que el Estado venezolano reciba ese dinero en vez de que todo vaya por contratos opacos, como ha ocurrido. Es que hay muchas de las concesiones de petróleo de Venezuela que ni se sabe cómo se han dado. ¿Sabes? Okay. O sea, es que la gente no es consciente del nivel de mafia ladrona que controla Venezuela. Entonces, que lleguen las empresas estadounidenses va a significar dos cosas. Número uno, que se invierta, que se ponga en marcha de nuevo la producción petrolera. Y lo más importante, que haya un sistema transparente por el cual sepas exactamente la cantidad de dinero generado por ese petróleo que va a las arcas y a los ciudadanos de Venezuela. Ahora mismo, yo le recomiendo a cualquiera que nos esté viendo que me diga, por favor, en el año 2020, ¿dónde está el contrato que pone las condiciones que muestran el cambio en cuanto a propiedad de las reservas que pasó de Rosneft a una empresa nueva rusa que se creó en ese momento, ¿no? Opacidad absoluta. No, opacidad no, vamos, es absurdo. O sea, es que ha sido... Tú imagínate que llega un gobierno a España y empieza literalmente a robar todo lo que produce España. Eso es lo que pasó con Hugo Chávez. Al principio vía expropiaciones, posteriormente vía la destrucción del sistema institucional. Antes de seguir con la conversación con Daniel, tengo algo muy importante que contaros. Como os podéis imaginar, tener este nivel de producción y coordinar que puedan venir invitados tan increíbles no es barato. Y para que podamos seguir creando contenido al nivel que lo estamos haciendo, os voy a pedir que os descarguéis N26, el primer patrocinador del programa y un banco 100% digital que es perfecto si te gusta viajar y quieres gestionar tu dinero, invertir y ahorrar desde una sola app. Puedes pagar en cualquier divisa sin comisiones y tienes una cuenta de ahorro para que tu dinero crezca sin que tengas que hacer nada. Además, puedes invertir en distintos tipos de activos como acciones, ETFs o criptomonedas y hasta solicitar préstamos. Con el link que tienes en la descripción y utilizando el código ALBERTON26 te dan 20 euros de bienvenida que ingresen en tu cuenta nada más hagas un gasto de esa cantidad o superior. Seguimos con Daniel. Comentábamos antes de cómo Cuba depende tanto de Venezuela, sobre todo a nivel de petróleo. Cuba es una economía de la que se lleva hablando años y años de cómo está al borde del colapso. ¿Realmente cuánto tiempo le queda a Cuba en la situación en la que están actualmente? A ver, el colapso ya ha ocurrido. Lo que pasa es que, claro, tú efectivamente puedes llevar una economía al colapso y que esté en el colapso muchos años. Yeah. Y como pasa el tiempo, pues entonces hay ciclos, ¿no? Tienes un desastre y tienes un pequeño rebote, etcétera, pero fíjate, Cuba, mucha gente te escucharás por ahí eso de, es que el bloqueo a Cuba, ¿no? Cuba no tiene ningún bloqueo. Cuba tiene tratados comerciales con más de 27 países. Todas las grandes economías del mundo comercian con Cuba. Cuba es la economía más subvencionada del mundo después de Corea del Norte. Recibe subvenciones de la Unión Europea, de España. Con donaciones de deuda, recibe además petróleo gratuito de Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, Cuba debería estar creciendo al 6, 7, 8% anual, con las condiciones económicas que tiene ahora mismo. Sin embargo, está en hiperinflación y en un colapso económico. Y eso es porque estos regímenes que se venden a sí mismos como, entre comillas, socialistas, son completa y absolutamente extractivos. Son regímenes de robo a la población y a la riqueza del país para enriquecer, y esta es la parte clave, a los líderes de esas supuestas revoluciones. Claro, pues que luego solo viví yo, ahora está exiliado porque cayó en desgracia, pero
el ministro Rafael Ramírez de Venezuela era ministro de todo, era el que lo mandaba en absolutamente todo. Y este señor era multimillonario. ¿Qué es lo que hacía? Por la mañana se ponía el uniforme de militar, ¿sabes? Se ponía así el pelo un poco más así y se hacía digamos, soldado revolucionario. Y luego, claro, unos relojes, unas cosas increíbles. Lo mismo ocurre en Cuba, ¿sabes? Lo mismo ocurre en Cuba. Ellos son sistemas extractivos y confiscatorios. Y no se hace por casualidad. Mucha gente piensa que el régimen cubano, el régimen venezolano, son desastres económicos por inoperancia, por incompetencia o por cuestiones que no tienen nada que ver. No, es un sistema diseñado para convertir a la población en dependiente, rehén, cautiva y empobrecida, y muy ricos a los que se quedan con los pocos árboles que quedan después de quemar el bosque. Economías que están estructuralmente tan destruidas, ¿se pueden revertir? Sí, claro, y además se revierten muy rápido. Fíjate que, por ejemplo, tú miras lo que ocurrió con economías devastadas por la Unión Soviética en los países bálticos y mira, o sea, y se revierte muy rápido porque pasan muchas cosas, ¿no? Se puede revertir muy rápido en el momento en el que se restaura la seguridad jurídica, en el que se restaura la defensa de la propiedad privada y se permite que haya inversión productiva, no extractiva. En ese momento la economía hace boom, ¿sabes? Fíjate lo que ha pasado en Argentina. Fíjate lo que ha pasado en Argentina. En Argentina, después del hundimiento económico generado por el peronismo, que es si lo piensas es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hace el peronismo? ¿Qué es lo que hace el chavismo? ¿Qué es lo que hace el castrismo? Hundir la moneda no es una casualidad. Hundir la moneda es una política para expropiar la riqueza del país y a la vez tener a una población rehén y dependiente que está secuestrada y a la vez dependiente de lo poquito que le pueda dar ese Estado depredador. Te preguntaré luego por Javier Milei, por Argentina, que me parece un caso, ostras, apasionante por realmente cómo era Javier Milei antes de entrar a la presidencia y por las situaciones que ha tenido que resolver. Pero quiero preguntarte por uno de los mayores argumentos de Trump luego también a la entrada en Venezuela, que ha sido el narcotráfico. No solo del narcotráfico en Venezuela, porque el narcotráfico es un problema que está extendido por muchas economías de Latinoamérica. ¿Qué papel juega el narcotráfico en las economías de Latinoamérica? El narcotráfico en países, por ejemplo, en países como México, acapara prácticamente el 30% del territorio de México. En Colombia el narcotráfico ha evolucionado de distintas maneras y el narcotráfico es una lacra, por supuesto, pero además ha tenido siempre una posición en la que al narcotráfico le vienen muy bien los gobiernos socialistas, los gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Obviamente los narcotraficantes tienen muy poca ideología, probablemente ninguna. ¿Pero por qué les convienen tanto? ¿Por qué? Porque hay una simbiosis de intenciones, ¿no? El narcotráfico, por un lado, está manteniendo a esa población reprimida, asustada, amedrentada y controlada, y por el otro lado, financia a unos gobiernos que facilitan que la relación con el narcotráfico sea, digamos, de comprensión. Los narcotraficantes inmediatamente en Colombia se unían ¿con qué? Con las fuerzas, entre comillas, revolucionarias. Lo mismo ha ocurrido siempre. Esa connivencia entre narcotráfico y revoluciones socialistas viene precisamente de la posición extractiva y represora. Es en realidad, si tú
miras qué es lo que hace un cártel del narcotráfico en una zona que controla, lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hace un régimen socialista totalitario, ¿sabes? Claro, esto nos deja en un escenario en el que puede que haya muchos países que no estén incentivados en acabar con el narcotráfico. Hombre, claro, obviamente. Y ahí te voy a dar ejemplos. Mira, en el caso de México es súper fácil. Mira, en México resulta que sorpresivamente bajan las denuncias por crímenes y ¿por qué? Porque si el 30% del territorio lo controla el narcotráfico, ¿tú que vas a ir allí a quejar? Oiga, es que han matado a mi hermana, ¿sabes? En Corea del Norte no hay denuncias. Claro, exacto. Por eso cuando a mí me dicen, por ejemplo, el otro día salía en México, decían, no, en México tienen la menor tasa de paro del mundo después de Japón. Y claro, yo decía, si lo raro es que no tengan una del 0%. Claro, claro. Entonces, la connivencia entre los regímenes totalitarios y el narcotráfico ha sido histórica, se ha dado siempre, se dio con Cuba durante la época de Castro, en la época en la que el castrismo tenía esa veleidad imperialista también, etcétera. Se ha dado siempre para financiar unos sistemas de control social. El narcotráfico es un sistema de control social, ¿no? Y por lo tanto, no hay un incentivo, claro. Y además, las estadísticas que venden hacia el mundo las maquilla el hecho de que las zonas controladas por el narcotráfico o sorpresivamente se acaban las denuncias de violaciones, a pesar de que todo el mundo esté en una situación, pues obviamente de esclavitud, de esclavitud. En este segundo mandato de Trump estamos viendo cómo Latinoamérica es una prioridad para él dentro de su agenda. ¿Cuál es el objetivo de Trump en Latinoamérica? Estados Unidos abandonó Latinoamérica hace muchos, muchos años, equivocadamente, desde la visión de que la no participación activa en los procesos democráticos, etcétera, iba a ser un proceso que llevaría a que América Latina, Hispanoamérica, se fuese desarrollando a niveles como pues, Europa, ¿no? Y los países bálticos, post la Unión Soviética, etcétera. Y por supuesto, y eso hay que reconocerlo también, tras la evidencia de los fracasos en cuanto a participación activa de Estados Unidos en algunos regímenes dictatoriales de derechas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni tanto ni tan calvo. ¿Qué es lo que pasó? Que dejaron un hueco en el jardín de atrás de Estados Unidos que ha sido tomado gradualmente por China, que empezó vía financiación de préstamos que eran relativamente atractivos para gobiernos con poca credibilidad institucional y crediticia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Estados Unidos se ha encontrado que lo que era una posición de no mirar, de no tomar una posición activa o de apoyo a las democracias liberales y a los gobiernos de centro y socialdemócratas, etcétera, se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional. Y se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional porque el objetivo de todos estos es uno, la unión entre el islamismo radical, el comunismo y el socialismo depredador y el narcotráfico tiene un solo objetivo, que es acabar con Occidente. Por eso el objetivo es Estados Unidos e Israel. Eso es algo que sabía perfectamente la administración de Estados Unidos, que veía perfectamente la administración de Estados Unidos, pero que cambia en su posición y lleva a grandes problemas, claro. Bueno, no es lo mismo si tú y yo somos vecinos, no es lo mismo que yo no interfiera en tu vida, que es lo lógico, ¿de acuerdo? A que tú tengas como objetivo que yo desaparezca.
¿De acuerdo? Entonces, el concepto de no injerencia por parte mía, si soy tu vecino, es dañino para mí y para mi familia. La decisión consciente y además explícita, no es ni siquiera debatible, ¿no?, de Irán, de Venezuela, de Cuba, etcétera, 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 de acabar con el sistema occidental, es muy clara. Si tú eres una persona con ideología de izquierda, dirás, ¿qué hace esta gente uniéndose a una teocracia que ejecuta homosexuales y reprime mujeres? No tiene sentido. No tiene sentido. Excepto si lo piensas desde el punto de vista de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya. Y eso es lo que ha ocurrido especialmente desde el año 2000, fundamentalmente desde el año 2004-2005. En el año 2001, el islamismo radical percibe que hay una amenaza, ¿vale? Y que tienen que acabar con Estados Unidos, pero no van a acabar con Estados Unidos vía terrorismo. Eso no funciona. ¿Cómo acabas con Estados Unidos y con Occidente? Desde la educación, desde los medios de comunicación, desde la financiación de partidos que destruyan el país desde dentro. Esa es la manera. Comentabas antes de China, cómo yo creo que actúa como contrapoder de Estados Unidos a nivel global. Realmente China las últimas décadas ha hecho mucho hincapié en tratar de tener influencia en Latinoamérica. ¿Cómo reacciona China a que Estados Unidos haya recuperado el interés por Latinoamérica? Hombre, obviamente a China... Bueno, China ha perdido muchísimo dinero en Latinoamérica. Esto es muy importante. Okay. Esto es muy importante, porque claro, mucha gente dice, no, es que la influencia de China en Latinoamérica, y dice, sí, perdiendo pasta a puertas. ¿Por qué? Porque China toma la decisión de financiar a un montón de gobiernos y regímenes que tienen una bajísima credibilidad y calidad crediticia, con la idea de que se vaya creando una especie de Fondo Monetario Internacional paralelo. ¿Qué es lo que pasa cuando le prestas a alguien que no paga? Que no paga. ¿Y qué es lo que pasa? Que el objetivo era, bueno, si no me pagan, por lo menos me van a dar materias primas. Y como las materias primas van a subir siempre, pues entonces nos vamos a forrar. ¿Cuál es el problema? Que las materias primas no han subido. Y se han quedado, se han quedado colgados un poco en la... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, China ha tomado una posición de expandir su influencia internacional, que me parece perfectamente legítimo, por otro lado, pero esa apuesta de lo que se llama como le llaman en el Belt and Road Initiative, como se llama aquí, la nueva ruta de la seda, la financiación de regímenes dictatoriales, regímenes de baja credibilidad institucional, ha sido fundamentalmente una gran pérdida económica para China. Entonces, China ha cambiado en ese sentido. Y por eso su posición en este cambio en Venezuela ha sorprendido a todo el engranaje mediático y político de la izquierda radical, porque China es un régimen transaccional y por lo tanto eso que le acusan a Donald Trump de ser un presidente transaccional, resulta que China y Estados Unidos son, yo lo llamo en el libro, como Coca-Cola y Pepsi. Es decir, no son tan diferentes en cuanto a sistema económico, son capitalistas, son financiadores capitalistas en todos los sentidos, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que eso que en Europa se llama capitalismo salvaje es lo que hay en China, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están compitiendo, pero ambos saben que uno y el otro no pueden acabar el uno con el otro. Mira, es una cosa que comentas en tu libro y que es muy interesante de quién tiene más dependencia. Te lo voy a preguntar directamente, que es, ¿quién tiene más dependencia, Estados Unidos de China o China de Estados Unidos? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Esto es como, mira, tú siempre habrás escuchado, por ejemplo, con el tema del petróleo, tenemos dependencia de,
¿no? Y dices, bueno, perdona, si tú eres el principal comprador de un producto, de un suministrador, mi querido amigo, tenéis codependencia. Claro, ellos también dependen de que nosotros compremos. A ver, China es un país que tiene una enorme... China tiene... Para tener el liderazgo mundial, tienes que tener liderazgo en tecnología, liderazgo en energía y liderazgo financiero. Liderazgo en tecnología, financiero y en energía lo tiene Estados Unidos. Incuestionablemente es el mayor productor de petróleo del mundo, es independiente energéticamente, tiene la moneda reserva del mundo, el sistema financiero más abierto y más potente del mundo y tiene las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Bien, China tiene liderazgo tecnológico, tiene un liderazgo financiero que tiene un gigantesco problema de talón de Aquiles, que es que el yuan, su moneda, se utiliza muy poco. De hecho, ni siquiera las multinacionales chinas utilizan en sus exportaciones fundamentalmente el yuan, ¿no? Entonces, eso es un gran talón de Aquiles de China. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Estados Unidos? La enorme deuda que tiene, ¿de acuerdo? Talón de Aquiles, talón de Aquiles. ¿Cuál es el otro talón de Aquiles de China? La energía. Es un país muy, muy intensivo en energía, su sistema económico muy intensivo en energía, y por eso su alianza estratégica con Rusia es también transaccional. Es tener como socio estratégico sin límites a un país que tiene el 20% de los recursos naturales del mundo debajo del suelo. ¿Se puede dar una economía próspera sostenida en el tiempo en un lugar en el que no se respeta totalmente la libertad? No. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú... el progreso económico solamente se da cuando hay respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica. En el momento en el que se juega con el respeto a la propiedad y la seguridad jurídica, se hunde la inversión o se convierte en una inversión puramente especulativa muy a corto plazo, o todos esos factores desaparecen. Es decir, cuando Acemoglu habla de la importancia de las instituciones, se equivoca, en mi opinión, ¿de acuerdo? No porque instituciones tienen todos los países, instituciones tiene Venezuela, ¿de acuerdo? No son las instituciones, sino la independencia de las instituciones a la hora de defender a los ciudadanos de los excesos del Estado. Entonces, la defensa de la propiedad privada y la defensa de la seguridad jurídica, y cuando hablo de seguridad jurídica no es yo pongo una ley y se implementa. Eso lo hacen también las dictaduras, ¿de acuerdo? La seguridad jurídica se trata de que sea un sistema de reglas que sean facilitadoras, sencillas y que además defiendan que ese proceso de contratos se cumpla de manera que sea beneficiosa para todos. Volviendo a Latinoamérica, ¿en qué posición quedan países como Colombia o México, que estábamos comentando antes, que se posicionan frontalmente contra Trump? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en Colombia y en México es que hay dos gobiernos, el de Gustavo Petro, el de la señora Sheinbaum, antes el de López Obrador, claramente con que están, digamos, interconectados con ese socialismo mal llamado del siglo XXI, porque es igual que el del siglo XX, y que tiene esa obsesión con Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que pasa? México y Colombia tienen instituciones que son más fuertes de lo que esos gobiernos querrían. Por eso, cuando llega un partido o un gobierno de este tipo radical de izquierdas, ¿qué es lo primero que intenta hacer? Una reforma constitucional. Una reforma constitucional. Lo primero es ese proceso constituyente. ¿Por qué? Porque es la manera de demoler el sistema institucional y convertirlo en un sistema dependiente. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado Petro? Pues, por ejemplo, que no puede imprimir moneda como él quería. Y eso, claro, ya de entrada te elimina una de las herramientas fundamentales del socialismo depredador, que es la destrucción de la moneda del país para enriquecer a los líderes y además para mantener a la población dependiente rehén.
Y lo mismo ha ocurrido en México, ¿no? Por lo tanto, la posición que están es una posición de, digamos, hacia afuera, hacia el mundo, de confrontación con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, con los aliados de Occidente, pero que no pueden, ¿sabes? ¿No? Sí, están un poco en terreno de nadie, me da la sensación. Pues un poco como Sánchez, si lo piensas. Ok. Si lo piensas, ¿no? Un poco como Sánchez. Sánchez de cara a su electorado, de cara y sus socios, de cara a los medios de comunicación, habla de toda una serie de cosas que son como muy radicales y muy no sé qué, y luego no tiene la capacidad, gracias a Dios, de implementarlas, todas, algunas sí. Uno de los mayores aliados de Trump en Latinoamérica es Javier Milei, lo comentamos antes un poco. Javier Milei se ha tenido que enfrentar a una situación donde la economía de Argentina estaba en un punto de colapso también prácticamente absoluto. ¿Crees que Javier Milei está siendo un buen presidente de Argentina? Yo creo que Javier Milei está siendo un excelente presidente argentino, porque tú piensas una cosa, todos los que conocemos Argentina vemos la herencia que recibe Javier Milei y dices, esto es irrevertible. Esto es una cosa tremenda. O sea, un banco central quebrado, perdón, un banco central quebrado con reservas netas negativas. Esto la gente no lo entiende, ¿vale? Reservas netas negativas de más de 12.000 millones de dólares. Una inflación de más del 25% mensual, un 70% de lo que llaman pobreza multidimensional y un 50% de pobreza oficial. Un desastre sin precedentes. Y fíjate, en un año, con una política de superávit fiscal incuestionable, con una política de apertura, de reducción de trabas burocráticas, etcétera. El trabajo de Sturzenegger en eso es espectacular, etcétera, etcétera. En un año pasa a crecer un 4% y para el año 2025 crecer otro prácticamente un 5%. Reducir la pobreza a niveles no vistos desde el año 2019. Ha mejorado los salarios reales, etcétera, etcétera. El resultado en términos económicos ha sido tan espectacular que cuando vas a Argentina y escuchas los medios de comunicación del peronismo, te dicen, no vamos a hablar de economía, ¿eh? No es el momento de hablar de economía, es el momento de hablar de derechos. Están no sé qué con los derechos y tal. Ah, no vamos a hablar de economía. No me digas que no vamos a hablar de economía, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, claro, se les ha hundido algo muy importante, que es algo que se va a encontrar ahora en Venezuela. El peronismo dejó toda una serie de bombas de relojería a corto plazo, con el objetivo de que fuesen de tal calibre que acabasen con el gobierno y que volviesen ellos. A ellos ponerse a sí mismos bombas de relojería les da igual. ¿Por qué? Porque como se dedican a imprimir y a luego impagar, pues les da igual. Pero claro, si viene un gobierno que lo que busca es fortalecer el progreso, el crecimiento económico y no busca el control, le dejas una bomba de relojería como son estos enormes agujeros financieros en el Banco Central, el agujero de la deuda remunerada del Banco Central, de los relics, los PASE, etcétera, etcétera. Todo eso. ¿Y qué es lo que pasó? Que Milei y su equipo, Caputo, el ministro de Economía también espectacular, fueron muy inteligentes a la hora de no negociar con respecto a las medidas económicas, sabiendo que eso iba a explotar y, claro, con eso pararon un montón de los problemas que les dejaron heredados. Hay un país que comentábamos antes de empezar, que tú conoces muy bien, que es Reino Unido, del que se habla mucho desde España y que un poco a raíz del Brexit también, no sé si hay una sensación de que no conocemos muy bien en qué estado están. ¿Cuál es la situación real de Reino Unido actualmente? Bueno, la situación real de Reino Unido es muy mala. Y claro, inmediatamente la narrativa te dice, claro, eso es por culpa del Brexit. La que se percibe desde España da la sensación. Claro. Brexit,
Reino Unido va mal. Bueno, pues no puede ser por el Brexit, porque Francia y Alemania van fatal. ¿Ok? Entonces, si fuese por el Brexit, Alemania y Francia irían maravillosamente, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál ha sido el problema de Reino Unido? Toda una combinación de cosas, ¿no? El número uno ha sido unos gobiernos conservadores que han sido todo menos conservadores, que han llevado a cabo unas políticas absolutamente negativas para la inversión, especialmente Theresa May y Rishi Sunak, pero no podemos olvidarnos de la falta de adhesión a los principios de libertad económica, bajos impuestos y desregulación. Eso lo intentó un poquito Boris Johnson, le pilló la pandemia, se fue de fiesta y a la calle, ¿no? Que me parece muy bien, por otro lado, y merecido. ¿Qué es lo que ha pasado en Reino Unido? Que has tenido unos gobiernos conservadores que han sido, esto no suena mucho en España, unos gobiernos conservadores que han sido más bien socialistas. Y entonces ha pasado que ha entrado uno socialista de verdad. Y entonces ya ha empeorado todavía más. ¿Cuál es el gran problema del Reino Unido? El Reino Unido ha salido de la Unión Europea, pero ha mantenido todas las barreras regulatorias y fiscales de la Unión Europea. Todo lo malo de la Unión Europea permanece en el Reino Unido. Y nada de lo que se planteaba por Jacob Rees-Mogg, por tantos otros, por Dan Hannan, etcétera, de lo que podía ser el Brexit, se ha hecho. Sí, aquello de va a ser la Suiza, de vamos a reducir impuestos, reducir regulación, etcétera, no se ha hecho absolutamente nada de eso. De hecho, lo contrario. De hecho, lo contrario. Te comentaba antes de que hablásemos cómo yo he visto el Reino Unido pasar a ser un infierno fiscal y regulatorio con Rishi Sunak. ¿De acuerdo? Entonces, para mí ha sido la evidencia de lo que ocurre cuando los gobiernos conservadores abandonan los principios conservadores y liberales, ¿no? Que ahora, si hoy hubiese elecciones, ni conservadores ni laboristas, si lo quiere llamar el equivalente a Vox, pero tampoco lo es, pero bueno, por la gente que nos ve, Reform arrasa si hay nuevas elecciones ahora, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro del Reino Unido? No, si el futuro del Reino Unido, a ver, yo me acuerdo que cuando yo era un chaval pequeñito, y no me acuerdo del momento, pero yo viví el invierno del descontento. Cuando Henry Kissinger decía que el Reino Unido estaba condenado a mendigar, pedir o robar. Y el Reino Unido es un país increíble y puede salir, como hablábamos antes, muy rápidamente, porque es un país de emprendedores, es un país de enorme apertura, que siempre mira hacia el exterior, y es un país con un enorme capital humano y un enorme capital empresarial. Pero, claro, para eso necesita también unas condiciones. Entonces, tiene que venir alguien pues que recupere la tradición de políticas liberales del Reino Unido. Es que nos olvidamos que de Cameron a Rishi Sunak fuimos viendo lentamente, pero inexorablemente, un avance de una especie de socialdemocracia light que se ha llevado por delante al Reino Unido. Y encima dices, no, es que son las políticas de los Tories. No, hombre, poco Tory ha sido lo que se ha hecho, excepto a lo mejor, ya te digo, un poquito que intentó este Boris Johnson antes de irse de fiesta por ahí. Si has llegado hasta esta parte del programa, te pido por favor que le des a like y al botón de hype. Nos ayuda muchísimo a seguir contando con invitados de este nivel. Gracias. Con este mapa del contexto actual sobre la mesa, ¿qué papel tiene Europa dentro del nuevo orden económico mundial? El papel puede ser absolutamente esencial. Puede ser un papel clave, pero para eso hay que querer tener un papel clave. En Venezuela, la Unión Europea perdió en el año 2016 la oportunidad de oro de ser la solución y decidió no hacer nada. Lo que mata a la Unión Europea es la equidistancia y el no tomar posición.
la burocracia como, y ese concepto falso de la tecnocracia como glorificación de no hacer nada y lo que haces es para fastidiar. Entonces, la Unión Europea debe ser consciente de que es un éxito espectacular que hay que defender, ¿no? La Unión Europea es la unión entre países cuya historia ha sido matarse. Dos, hemos creado una moneda que es una moneda de reserva en el mundo. Es decir, hemos conseguido, hablábamos antes del talón de Aquiles de China, y hemos conseguido lo que China no ha conseguido. Una moneda, el euro, porque para tener una moneda de reserva del mundo no vale con ser un país muy grande y con tener mucho poder. Tienes que tener instituciones independientes, tienes que tener un sistema financiero libre y abierto y tienes que tener separación de poderes absolutamente incuestionable. La Unión Europea tiene que ser consciente de su éxito como proyecto político y de su éxito como proyecto monetario. ¿Cuál es el problema? Que hay un montón de gente en la Unión Europea que mira hacia China y dice, me gusta eso. Un sistema de partido único, en el que todo el mundo está controlado, en el que todo está, y en el que la burocracia es esto. Con un gran diferencial, que lo que les gusta de China, no están teniendo en cuenta que una de las grandes fortalezas de China es una defensa de la propiedad privada, del capitalismo, de lo que es la creación de riqueza como elemento fundamental, que eso lo han olvidado. Entonces, en la Unión Europea tenemos que tener líderes que empiecen a creerse que son líderes. Fue un error por parte de Alemania decidir que ya no quería tomar la posición del líder de la Unión Europea, porque la Unión Europea se ha quedado sin líderes. No tiene personas que sean un referente para tomar posición. Quiere participar en todo y que se le considere para todo, pero sin hacer nada. Sí, o sea, desde luego da la sensación, sobre todo ahora pues viviendo la situación que estamos viviendo en Venezuela, pero por ejemplo con lo de Groenlandia, con o lo de Ucrania. Sí, lo de Ucrania, a mí que me expliquen, a mí esta élite procrastinante, plañidera, que está todo el día diciendo que es el derecho internacional, la soberanía, no sé qué, no sé cuántos y tal igual. Yo siempre les digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué estáis proponiendo como alternativa? La alternativa es nada. O sea, la alternativa en Ucrania es que sigan muriendo 100 personas, 200 personas cada día. Esa es tu alternativa. Lo que tú llamas defender Ucrania es eso, ¿no? La alternativa en Venezuela es que sigan asesinando y reprimiendo, etc. La Unión Europea tiene que tomar una posición de liderazgo ideológico y moral. No basado en que la burocracia y el intervencionismo son los pilares, sino basado en que en los valores occidentales como líderes de los valores de libertad económica, propiedad privada, respeto a las instituciones y defensa de los valores y principios de Occidente. ¿España realmente tendría el potencial para tomar el liderazgo de la Unión Europea? No, España no. España tiene el potencial para ser un elemento esencial en la mejora de la Unión Europea, por supuesto, como una economía muy importante, igual que lo tiene Italia. Pero el liderazgo de la Unión Europea y la Unión Europea está diseñada así, es franco-alemán. Entonces, cuando tú tienes debilidad en Francia y debilidad en Alemania, tienes debilidad en la Unión Europea. Y cuando además, y entonces fíjate que pasa, que la debilidad política en Alemania y la debilidad política en Francia lleva a que las decisiones equivocadas por consenso de la Comisión Europea se lleven por delante a la industria, al automóvil, a la agricultura y a la ganadería. ¿Tú piensas que la Unión Europea se creó para defender a la industria, la agricultura y la ganadería? Sí, y esta gente se ha cargado la industria, la agricultura y la ganadería. Entonces, yo no quiero verlo en negativo, yo quiero verlo en positivo, porque claro, inmediatamente aparecen los que dicen hay que romper la baraja.
Yo quiero verlo en positivo. Yo quiero que el liderazgo de la Unión Europea venga del ejemplo de la defensa de los valores de Occidente, no de la adaptación a ser digamos, el museo del mundo. Siendo este el escenario de Europa, ¿en qué posición real está hoy España? No, la posición de España ahora mismo es muy sencilla. Yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Entonces, la posición de España es esa. España ahora mismo ha tomado una posición muy peligrosa, que ya hizo Grecia en su momento, que es, como Francia va muy mal, yo me pongo detrás, yo voy muy mal también, pero un poquito por detrás, y así nadie se fija, ¿de acuerdo? Y voy tirando de la tarjeta de crédito de otro. Y eso siempre acaba mal. Claro, eso a corto plazo, como pasó en Grecia en el 2005-2007, todas estas tonterías que escuchas tú todos los días sobre el cohete, el país que más crece, no sé qué, no sé cuántos, las escuchaba yo de Grecia en el 2005 al 2007, las mismas. Si se mantiene el rumbo económico actual, ¿qué consecuencias puede tener España en el medio y largo plazo? No, vamos, si se mantiene el rumbo económico actual, España se va a un problema mucho más complicado que el del 2011. Mucho más complicado que el de 2011. ¿Por qué? Porque en el 2011 no tenías la seguridad social con 136.000 millones de deuda. Es decir, el sistema de pensiones quebrado. En el 2011 no tenías un déficit estructural de 45.000 millones todos los años, cada año. En el año 2011 no tenías todo un montón de cosas que hoy son mucho más difíciles de solventar. Claro, ¿qué es lo que te lo está disfrazando? Te lo está disfrazando que la Unión Europea y el Banco Central Europeo te está disfrazando el riesgo. Eso es muy peligroso. Porque tú imagínate que tú eres un despilfarrador y yo te doy una tarjeta de crédito y te digo, no te preocupes, que puedes gastar todo lo que quieras y además que no te voy a cobrar prácticamente intereses. ¿Y tú sales? Eres el rey del mambo. Eres el rey del mambo. Eres el rey del mambo. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa el tiempo y viene alguien y dice, oye, esto hay que empezar a pagarlo? El problema de España es ese. Y hay que presentar un proyecto contundente de eliminación de esos gigantescos desequilibrios. En España ha aumentado el gasto público en más de 180.000 millones con Pedro Sánchez. ¿Tú has visto alguna mejora de 180.000 millones en tus servicios? No. ¿De acuerdo? Me refiero además, porque otra gente que nos esté viendo dirá, no, ha sido mucho más. No, yo me refiero al que no tiene nada que ver con pensiones, etcétera. ¿Ok? Esto es muy importante, porque a la vez se ha dejado un poco a lo chavista las infraestructuras abandonadas. Resulta que gastamos muchísimo más y tenemos parones en trenes, tenemos apagones. Sí, se ve en el día a día de la gente en general. O sea, yo creo que todo el mundo que nos esté viendo puede hacerse la pregunta a sí mismo de si realmente ahora vivía mejor que hace este tiempo. Dentro del contexto de la Unión Europea, ¿hay algún país que tú veas que esté haciendo las cosas muy bien? Hombre, hay muchos que lo están haciendo muy bien. ¿Tú sabes por qué se ha dejado de hablar de Portugal en España? Porque Portugal está bastante bien, ¿sabes? En España, como la propaganda te tiene que presentar que aquí van las cosas muy bien, cuando las cosas iban mal, ¿qué te decían? No, hombre, Portugal va peor, Grecia va peor, pero es que Grecia y Portugal van bastante mejor que España. Italia va bastante mejor que España. A lo mejor no crece el PIB lo mismo, porque claro, aquí el crecimiento es extensivo por aumento de la población, pero el PIB per cápita, prácticamente lo mismo, ¿sabes? Y en desempleo, en déficit estructural, etcétera, etcétera. Italia lo está haciendo mejor. Hay muchos países que lo están haciendo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en España la narrativa mediática y política te hace compararte siempre con los que van mal. Francia es un desastre. Nosotros estamos mejor que Francia. El otro día salía uno que decía, tenemos una prima de riesgo menor que la de Francia. Digo, gracias. Menos mal.
Francia con una crisis de deuda de 3 pares de narices, pues claro que tienes una prima de riesgo menor que la de Francia, y además disfrazada la de Francia y la de España por el Banco Central Europeo, esa es otra. Pero yo creo que hay que recordar las fortalezas de España para entender por qué podemos salir de todo esto. España es un país que tiene unas empresas que son la bomba y un sector exportador increíble. Esas empresas tienen gigantescos desincentivos para crecer. En España, tú vas por España, yo dando charlas, etcétera, y conoces a unos empresarios que son la leche. Y dices, ¿y ustedes por qué no tienen 3.000, 4.000, 5.000 empleados, etcétera? Y dicen, no. Yo me quedo aquí porque en el momento en el que facturas más de 3 millones de euros o tienes más de 10, 12 empleados, empiezas a recibir visitas de gente a la que no has visto en tu vida y que empiezan a, literalmente, no sé si se puede decir la palabra, Sí, la vida, joderte la vida. Empiezan a aparecer burócratas a joderle la vida a los empresarios. Aquí hay un gravísimo problema, no solamente de altísimos impuestos con respecto a la realidad de la economía española, sino un problema brutal de que hay una estructura administrativa orientada a frenar. Si tú en España empiezas a reducir el número de personas que frena cosas y lo empiezas a cambiar por el número de personas que facilita cosas, fíjate lo que pasa. Madrid, Andalucía. En Andalucía no se han hecho muchos cambios radicales, no ha habido un cambio brutal. Pero los cambios que se han hecho han sido claves, que es literalmente que se te deje de considerar como creador de riqueza y creador de empleo como un problema. Ese tipo de cosas, que parecen intangibles, generan cambios muy rápidos, y eso lo hemos visto en muchos países de la Unión Europea. Suena el timbre y ya con esta pregunta despedimos. Siempre preguntamos a todos nuestros invitados, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo ha dado? El mejor consejo que me han dado me lo dio el ex director financiero de Repsol, Carmelo de las Morenas, que la adoro, una persona que para mí como si fuera un familiar, que me dijo, te tienes que equivocar. Tú no puedes pensar que el progreso, el éxito que vas a tener va a ser una línea recta en el que tienes que equivocarte y aprender. Entonces, me acuerdo perfectamente, porque yo era una época en la que me lo dijo y dije, eso es verdad, equivócate, tienes que equivocarte. Yo ese problema no lo tenía, pero eso se lo voy a dar yo a nuestros padres, porque yo siempre he sido bilingüe, porque dejad de ver películas dobladas hoy, sea coreana, sea rusa, sea china. Si ves una película, tienes que ver las películas en el idioma. Pues si no, tu oído, a la gente, cuando eres joven, entre los 28 y los 30 años, tu oído deja de adaptarse a lo que, a lo que habla la gente. Entonces la gente no es que tenga dificultades para hablar idiomas, es que se las pone a sí mismas. Bueno, esa es otra. Entonces, pero hay que equivocarse, hay que tomar riesgo. ¿Cuándo vas a tomar? Yo se lo digo mucho a mis alumnos. ¿Cuándo vas a tomar riesgo? ¿Con 23, 24 años? ¿Con 58? No, ¿sabes? Sí, yo se lo digo a todo el mundo que con 23 en casi todos los casos te puedes estampar, no pasa nada, vuelves a empezar. Y además es que la gente dice, estampar. No, equivocarse es o sea, Félix Revuelta tiene un libro maravilloso que se llama El éxito, es el resultado del fracaso. Aprender de los errores es la única manera en la que aprendes. ¿Cómo has aprendido a montar en bicicleta? Pegándote una piña, varias de ellas, ¿no? Lo mismo con la vida. No vas a llegar al éxito si no pasas por etapas de aprendizaje que son maravillosas, ¿no? Pues Daniel Lacalle, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, me lo he pasado fenomenal, Se nos ha hecho cortísimo. No se ha hecho, vamos, para otra clase, otro día ya.